más que agradecernos, yo creo que es agradeceros a vosotros por habernos invitado. Es un honor que nos llaméis porque penséis que tenemos algo interesante de compartir con la audiencia. Así que muchas gracias por... Sí, vamos a intentar acercar un poquito. ¿Es mejor? Venga. Muy bien. Hola. Hola. Ahí, perfecto. Bueno, decía que muchísimas gracias por invitarnos. Yo voy a hacer una primera parte de presentación. Arrancaré con el vídeo corporativo para aquellos que no conozcáis tanto Navantia. Y luego intentaré trasladaros cómo hemos enfocado el plan de transformación digital de la empresa desde que empezamos hace varios años haciendo nuestros pinitos con Ángel, que está aquí presente. A veces un monstruo, a veces un dios. Revélanos, viejo mar, tus secretos íntimos. Solo toleras las especies dominantes. Jinetes entre tus olas eternas. Vivimos en ti, superando las pruebas a las que nos sometes. Héroes frente a tu poder de gigante, salvando a los que ya no pueden sostenerse por sí mismos. Viento, corrientes, mareas, acoge a nuestros barcos en tu mundo de plata. Renovemos nuestra alianza, la misma que sellamos hace cientos de años y que repetimos generación tras generación. Brindándote nuestros prototipos con los milagros más modernos. Fundiendo el pasado con la innovación. Una y otra vez, una y otra vez. Miles de personas, pueblos, ciudades y países en torno a ti. Maestros apasionados y jóvenes alumnos que heredan la misma pasión con el orgullo de quien se siente el mejor. Como ella, o él, o ella. Tú que besas las orillas de todas las tierras. Ayúdanos a ser libres. Sé nuestro mar. Muy bien, pues esto de la transformación digital va de personas, de tecnología y de colaboración. Entonces, lo primero que hay que entender es el problema al que se enfrenta la industria, ¿no? En la gráfica se ven los picos que afronta la construcción naval en los últimos 120 años. Y lo que se puede apreciar es que la construcción naval, porque el transporte marítimo, la defensa van creciendo necesidades, pues es un sector creciente, pero tiene sus picos, ¿no? Los picos, el número de años entre picos son alrededor de unos 30 años, ¿no? Como veis, los picos son estrechitos, o sea, hay una época de bonanza muy clara y luego pues llega la parte de los valles, ¿no? Que son bastante extendidos, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar en nuestro sector? Pues que durante esos picos hay aumento de la demanda, ¿no? Se suele pedir en exceso, ¿no? El over-ordering, en la que bueno, tanto armadores comerciales o marinas pues suelen tener disponibilidad presupuestaria porque hay una época de bonanza y invierten bastante. Entonces, en esa época alcista pues toca comprar. En el sector nacional pues es los astilleros de referencia y en el sector de exportación pues es donde empieza la gran competición, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, para enfrentar esos momentos de alta capacidad, pues al momento de demanda,
hay que aumentar la capacidad para hacer frente, porque si no, no puedes acomodar los pedidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que notamos en el mercado, ¿no? Pues que hay falta de memoria financiera. Como son 30 años, normalmente los financieros pues ya se han ido, llegan otros nuevos y entonces ya no se acuerdan de la crisis anterior. Las previsiones que suelen hacer de mercado son muy optimistas, ¿no? En estos 5 años nos van a comprar todo lo que tenemos y los barcos en general y los militares en particular se tarda bastante entre que se piden y se entregan, ¿no? Lo cual hace que haya bastante desfase en la planificación de la demanda. Luego además pues vienen nuevos requerimientos medioambientales, ¿no? El tema medioambiental pues está cogiendo bastante peso a la hora de especificar los nuevos productos y la gente cuando entra a las empresas, un elemento que lo que pregunta es cuál es el propósito de esta empresa, cuál es el proyecto, en qué invertís, y los jóvenes suelen elegir ahora no solamente en el nombre de la empresa, sino también hacia dónde va, ¿no? Entonces, hoy en día ya están cambiando las regulaciones en el sector marítimo. En el comercial por descontado y en el civil pues los gobiernos no pueden no tener en su agenda el cumplimiento de las reglamentaciones medioambientales, y eso tiene que hacer cambiar también pues, combustibles, medios de propulsión y demás. Entonces, ¿qué nos enfrentamos? Pues a un reto de innovación, ¿no? Tenemos que cambiar la forma en la que enfocamos la innovación y en la que colaboramos con los stakeholders, ¿no? Desde universidades, por eso hoy intentamos estar por aquí, ¿no? para trasladar nuestro mensaje, compartir nuestro proyecto y acercarnos a empresas, instituciones, universidades que nos cuenten un poquito qué es lo que hacen y cómo podemos trasladar eso a nuestro negocio. Nos embarcamos en la transformación digital. Esto se oye bastante. Al final lo que hace falta es poner objetivos asociados a cualquier proyecto de transformación, involucre o no involucre tecnología. Con este contexto que os contaba, pues Navantia necesita mejorar su eficiencia operativa. Nos embarcamos en un plan estratégico de la empresa. Tiene 3 pilares: una parte comercial, que es conseguir tener pedidos, ¿no? Sin pedidos no hay forma de mover cualquier organización. Una parte de eficiencia operativa, que la palanca es la transformación digital y el astillero 4.0 en particular, que ahora contaré un poquito qué es eso. Y tema de personas, abordar los problemas estructurales que tenemos de personas, de plantilla, de la edad media que teníamos, ¿no? Focalizándonos en la parte más de eficiencia, digamos que estos son un poco los objetivos, ¿no? O sea, encontrar nuevos modelos de negocio basados en datos, y ahí es la palanca del gemelo digital, que hablaremos hoy con bastante extensión. Buscar qué tecnologías son aquellas en las que nos podemos apalancar para cambiar la forma de trabajar y que nuestra gente trabaje mejor, y poner un objetivo de mejora, que es ese 20% alcanzar durante el desarrollo del plan estratégico, ¿no? Pasar de una Navantia, que es la que tenemos ahora, a una Navantia 4.0, ¿no? Y ese es como dicen los anglosajones, el journey, el viaje en el que nos hemos embarcado, ¿no? O nos embarcó Ángel, y aquí seguimos empujando. ¿Cómo hemos estructurado el plan? Aquí yo creo que las recetas para el tema de transformación digital suele ser bastante común en cualquier empresa que esté abordándolo. Luego ya donde cambia bastante es a la hora de implantar y aterrizar esto, ¿no? Pero el modelo de cómo estructurarlo, por lo que voy viendo, es bastante general y común, ¿no? Y lo primero es centrarse en las personas, ¿no? O sea, las personas, ya sean nuestros propios empleados o la gente con la que laboramos, tienen que estar en el centro de la transformación, ¿no? Entonces hay que pensar en si los trabajadores cómo hacen mejor su trabajo, ¿vale? Qué problemas tienen, qué problemas hay que arreglarles para que trabajen mejor. Normalmente hace falta cambiar las herramientas y las plataformas de trabajo para maximizar la colaboración, ¿no? Entonces hay que habilitar entornos y plataformas que faciliten el trabajo de la gente, del cliente y de universidades y demás, y colaboren. Los productos y los servicios tienen que cambiar. O sea, lógicamente, si quieres resolver esos problemas, hay que tener una diferenciación en los productos que haces. Ya no puedes hacer lo mismo, el barco no puede ser igual, y la forma en la que
antes comentábamos el caso de las turbinas, ¿no? de mejorar ese 50 y tantos % de parada. La turbina tiene que cambiar, el número de datos, la información que le llega a Emirates, o en nuestro caso a la Armada Española o cualquier otro armador, tiene que ser distinto. Los sensores tienen que ser distintos, la inteligencia que va embebida dentro del barco tiene que ser distinta, ¿no? Hace falta cambiar los procesos porque hay que reducir ese tiempo desde que nos encargan un barco hasta que se entrega. Por lo tanto, hay que cambiar la forma en la que se hacen los barcos y la forma en la que se pueden aprovechar tecnologías para acelerar esos procesos. Sostenibilidad y procesos 4.0, ¿no? El cómo se hacen las cosas. Las personas es la clave, ¿no? Es parte de la solución al problema y el gran reto. O sea, las transformaciones o los grandes cambios no se dan o porque no se han conseguido montar las personas o embarcar las personas dentro del viaje, ¿no? Entonces, esta es la típica foto de pasar de parecer digital a ser realmente digital, a que la gente que es la que realmente innova, la que está haciendo las cosas, donde se produce la innovación, tenga esos reflejos de encontrar esos cambios que los tienen que implementar ellos y cambiar la cultura, ¿no? Entonces hay bastante de cambiar la cultura, pasar a la cultura digital, que no solamente formación, sino hábitos, ¿no? La organización tiene que ser más plana y permitir mejor la comunicación, hay que intentar tener menos jerarquía y encontrar talento, ¿no? Hay que traer el talento a las organizaciones, que es hoy en día lo más complicado, ¿no? Hay una de las tecnologías que es ciberseguridad, que debido a la saturación, digamos, de necesidad de tener ciberseguridad en todo lo que haces, no hay gente. O sea, tú quieres encontrar un perfil cualquiera en ciber y no hay. No hay plataforma digital, hace falta tener una plataforma de conexión. Nosotros nos hemos lanzado ya el proyecto de cambio de herramientas y sistemas, no enfocados como herramientas de diseño, sino como herramientas de colaboración de extremo a extremo, ¿no? La gente de ingeniería con la producción y el ciclo de vida, ¿no? Hay que conectar todos los mundos, toda la cadena de valor de la compañía. ¿Vale? Luego entraré un poquito en esa parte, ¿no? Los productos, aquí hablaremos hoy del F110 y del gemelo digital, ¿vale? Pero los productos tienen que evolucionar. Tenemos que mejorar la experiencia del cliente, qué problemas tiene el cliente a bordo, por qué necesita tanta dotación a bordo, la dotación está estresada a bordo, no está estresada a bordo. Ese tipo de problemas son los que hay que intentar resolver al cliente. Hay que ponerse en sus zapatos y ver cómo mejorar los barcos pensando en el cliente. Fábrica inteligente y cadena de suministro. Nosotros, aparte de tener pues bastante gente, trabajamos con muchísimos colaboradores de fuera y necesitamos entornos, tanto astilleros como fábricas, pues, más modernos, distribución de la fábrica pensando más en el proceso y requiere pues dar una vuelta a cómo hacemos las cosas, ¿no? Hay que pensar en robótica, hay que pensar en robótica asistida, que cobots se llaman, para que ayuden a los operarios a hacer mejor su trabajo y al final pues reducir los tiempos de proceso. Integración. Aquí hay mucha información en la slide, pero básicamente lo que intentamos es recorrer la cadena de valor de la empresa e intentar qué tecnologías, esas 13 que tenemos identificadas, que están aquí abajo, esas 13 que tenemos identificadas, cómo cada una de las organizaciones que van haciendo esa cadena de valor puede mejorar su proceso. Entonces, en esa revisión lo que hacemos es intentar buscar esas tecnologías y empaquetarlas de forma que alrededor del empleado mejoremos la eficiencia de esa parte de la cadena de valor. Eso al final se traduce en proyectos de mejora específicos asociados pues, a la mejora de procesos, ¿no? Bueno, retos, yo pondría dos para terminar de dar paso a Carlos. Hay una de las personas, ¿no? Ahí está la clave del éxito y la clave también del fracaso. Y el otro es, antes también apuntamos a Gartner. Gartner es bueno, una empresa de análisis que tiene pues, unos 2000 y pico analistas. Publica todos los años lo que llaman el Hype Cycle, que es esta curvita
en la que tiene distintas etapas, ¿no? Aquí es donde se arranca la innovación. Este es el pico de inflación de expectativas. Esto es el agujero, ¿no?, de la desilusión. Oye, pues esto no era como parecía. Ya si llega por aquí, pues empieza la iluminación. Esto parece que hay luz al final del túnel. Aquí le llaman el plato de productividad, que si la tecnología llega a ese fin, pues ya es accesible y empieza a ser explotable por el común de los mortales, ¿no? Entonces, otro de los retos es no comprar todo lo que te venden por ahí, y más cuando estás en esta fase, ¿no? Entonces hay que tener muy claro qué cosas son, qué procesos, qué personas necesitan esta tecnología, ¿no?, y en qué tiene que centrarse la investigación y el desarrollo para llevar la aplicación de esa tecnología a tu negocio, ¿no? Entonces, hoy en día encontramos muchísimas cosas aquí y es un buen ejercicio, para que tenga un poquito de tiempo, comparar cómo han ido evolucionando 2009-2010 ciertas tecnologías y cómo han ido muriendo, ¿no? Hoy, estas semanas, 2-3 semanas, ha estado bastante activo el tema de la computación cuántica, ¿no?, y la guerra entre Google y IBM, de si son realmente supremacía o no supremacía, que esto se hace en 2 días, ¿no? Estos son 10.000 años de cálculo. Bueno, o sea, es una tecnología que, y según los analistas, entre 5 o 10 años, ¿no? Entonces, que nadie se vaya mañana a comprar la notebook, aparte por la inversión, porque seguramente no puedas encontrarle una aplicación práctica a tu negocio mañana, ¿no? Dicho sea, es un ejemplo un poco chascarrillo, vale para muchísimo, ¿no? Hay que tener cuidado donde metemos dinero, porque que una tecnología sea accesible al público, cuando le quieres poner los requisitos de que sea segura, que se pueda conectar, que procese una cantidad de datos y demás, ya no es tan económica, ¿eh? O sea, esto de que la digitación es muy accesible, llevamos 20 años más o menos diciendo que esto ya está, pero sigue siendo poco económico. Muy bien, pues con esto... Bueno, buenos días. Un placer estar aquí, como ya mencionaron mis compañeros. Yo un poco voy a ser algo más técnico, un poco buscando la reflexión de lo que es un gemelo digital. Luego Carlos nos va a dar un poco algo ya más aplicado. Pero un poco el planteamiento del gemelo digital es tratar de sacar algún tipo de modelo, ¿no? Un modelo de qué es esto en términos prácticos, a ver si lo conseguimos, ¿vale? Un segundo. Bueno, básicamente el gemelo digital, primero indicar de que es una de las tendencias, digamos, como ya mencionábamos esta mañana, porque no es en sí mismo una tecnología, ¿no? O sea, el gemelo digital viene a ser digamos, una solución que se puede implementar. O sea, no es IoT, no es la algorítmica o la inteligencia artificial, sino es todo junto con un fin muy claro.
tenía la definición de Gartner que yo creo que todo el mundo conoce sobre que esto va a elaborar una réplica virtual de cualquier elemento o cualquier proceso. Entonces, en ese sentido, ese es el reto, elaborar esa digamos, virtualidad práctica que se va a juntar en forma de un sistema ciberfísico, como iremos viendo a lo largo de la presentación. Básicamente, nosotros, todo alrededor de la experiencia y la percepción de valor, son las personas, son las máquinas. Estamos hablando de que los clientes de los gemelos digitales son las personas, se van a empoderar. Vamos a hacer muchas cosas más fáciles, con mayor calidad, pero también van a ser las máquinas. Cuando hablamos de sistemas autónomos, las máquinas hablarán entre sí. Y si no tiene un gemelo digital debajo, si no tiene un modelo, pues va a ser mucho menos ambicioso. Con lo cual todo va centrado alrededor de las personas y la integración de las personas, la fusión entre lo real y lo virtual. Al final estamos hablando de un sistema cuya utilidad máxima está en el empoderamiento de las personas, como decía al principio. El gemelo digital es esa solución que nos va a aglutinar desde la responsabilidad social corporativa, el ecosistema digital que sea competitivo y sostenible, y pasando por la integración horizontal con todo el ecosistema digital. Navantia no podría hacer gemelos digitales sin el apoyo de sus suministradores. Evidentemente, cuando hablamos de réplicas fidedignas, tiene que ser desde el conocimiento de los elementos. O sea, esto no es un tema de poner sensores, como veremos. Necesitamos una plataforma y una arquitectura digital para poder expresar todo esto, estructurarlo y luego empezar a darle forma a nuestra solución. Dentro de la empresa es una buena oportunidad para hacer una integración vertical, es decir, que desde el producto que desarrollamos, que es lo que facturamos, a los procesos de construcción, fabricación o incluso las operaciones que aguas arriba nos llevan a la operación de la empresa, cobra pleno sentido hablar de gemelo digital del producto, gemelo digital del proceso y lo que es mucho más allá, el gemelo digital de la empresa. Los procesos son clave. Necesitamos personas, procesos, nuestra manera de trabajar. Esto nos da la oportunidad de replantear, no de digitalizar los procesos corrientes, sino aprovechar e identificar las oportunidades de los nuevos procesos que saquen partido a estas tecnologías. ¿Para qué necesita una empresa esto? Pues una empresa lo necesita por sus nuevos modelos de negocio. Hay que sobrevivir en el mercado, hay que dar mejores productos, hay que mejorar las eficiencias, como decía Donato, y eso es la clave de la competitividad y el mantenerse en el mercado. O sea que todo esto junto es lo que va a aportar un gemelo digital en cualquier empresa. Este es un gráfico que yo manejo un poco para ver siempre en el centro de la atención a las personas, empoderadas por todas esas capas de la inteligencia artificial, y vemos aquí como de una fragata real y una fragata virtual, es un producto de Navantia, cómo vamos fundiendo el entorno físico a través de la sensorización y la recopilación de datos al mundo virtual para luego llevarnos a través de lo que vulgarmente se llama realidad aumentada, el gemelo digital. Pero esto no es una máquina de vectores de realidad, esto no es datos de sensores, esto es que necesitamos elaborar modelos de comportamiento. Tenemos que caracterizar, como veremos, cómo es nuestra máquina en el mundo virtual, no solo cómo es, sino cómo se comporta. Esto yo a veces en términos coloquiales llamo la bola de cristal. Esto, cuando lleguemos a un nivel de ambición importante, nos ayudará a predecir qué va a suceder. Y eso es el criterio básico del comportamiento autónomo, porque cuando uno es autónomo toma decisiones. ¿Cómo se materializa este gemelo digital? Pues como todo, se materializa en forma de estructura de producto, pero eso sí, una estructura de producto que no solo va a identificar pues, el hardware, las piezas, los elementos, sino también los componentes de software que cobran plena relevancia en este mundo donde cualquier elemento de buque, en nuestro caso, o de cualquier producto, cobra vida. Va a tener capacidad de proceso, va a tener capacidad de comunicación, va a tener capacidad de desarrollar algorítmicas de todo tipo,
Con lo cual, aquí tenemos en realidad lo que es un gemelo digital. Es un sistema de información dinámico, potente, como veremos, que va a materializar y va a permitirnos explotar todo ese potencial de información y de conocimiento en pro de la seguridad. Tiene muchísimas ventajas, como veremos. ¿Qué es esto para un técnico como yo? Pues al final, desde las fuentes de datos y toda una ingeniería basada en modelos, lo que vamos a tener son encaminadores de información desde las fuentes alimentando este sistema ciberfísico que se convierte en el centro. Aquí es donde vamos a fundir producto y proceso, los dos, es una integración, no es una suma algebraica, y vamos a añadirle todas las operaciones de la compañía hasta configurar un gemelo de la empresa. Necesitamos una gestión de la configuración avanzada. Eso es un reto y es una de las claves por las que tuvimos que movernos en nuestra plataforma. Controlar la configuración de un sistema tan complejo a lo largo de 30 años de vida, pues es un reto. Sobre todo si es un sistema dinámico, un sistema que aprende de la realidad. Eso es uno de los pilares básicos a nivel tecnológico, va por ahí, manejar este concepto. Vamos a distinguir lo que es una maqueta digital, que yo un poco lo represento por todo el carácter estático, la parte dinámica más de gemelo y todo este ciclo tan abierto que yo decía al principio. Todo va en función de los casos de uso. Esto nos podemos atragantar, como dimensionemos un gemelo para todo, eso no sale. Hay que empezar a definir casos de uso donde la inversión sea concreta y el retorno sea concreto. Todo gira alrededor de las experiencias de los humanos y las máquinas. Viajes, journeys, pues todo va alrededor de los datos, es el nuevo valor del siglo XXI y quizá del siglo XXII. Esto es lo que genera negocio a día de hoy. El gemelo digital es una palanca, ¿no?, para poder generar negocios a partir de eso. Partimos desde la ingesta de datos, lo vulgarmente conocido como IoT. En nuestro caso concreto es importante decir, bueno, es que cojo los datos, bueno, nuestros barcos cuando navegan en la nube, pues no está. Cuando uno va en alta mar, en las aguas azules, pues ahí no hay nube. Por lo cual, todos los conceptos simplistas de IoT, que voy toda la nube, largo de la nube, en este contexto mundial marítimo se queda corto. Necesitamos potenciar el edge computing, luego Carlos hablará un poquito más, porque nuestros sistemas en la mar tienen que tener autonomía en esa ingesta, en ese procesamiento, en esa preparación de la información para poder sacar el partido. Tenemos que aplicar analíticas, algoritmos, procesos y llegar a los extremos más altos a la aplicación al entorno de las máquinas y las personas. La inteligencia artificial en estos últimos años nos ha habilitado grandes soluciones concretas a resolver problemas que son sencillos para las personas y complejas para las máquinas. Ahí es donde está ese filón tecnológico para poder, digamos, implementar estas soluciones a nivel práctico. Inteligencia de datos. Venga, datos. Los datos tienen que tener significado, si no, no hay quien los nombre. Está muy bien que tu frigorífico mande datos, aquí todo el mundo manda datos, pero cuando tú necesitas sistemas en tiempo real, en algunos casos, a la hora de tomar una decisión o apoyar a la toma de decisión, uno necesita ser, como veremos, muy dinámico, porque si el consumo, la experiencia de esa derivada de un gemelo digital no está a la altura de la calidad percibida, esto no vale para nada. Con lo cual, lo primero es ordenar los datos, hacer inteligencia sobre los datos. Y los datos, básicamente, tenemos datos clásicos como son los descriptivos, que están por aquí, cómo son las cosas, cómo son el modelo 3D, el modelo de no sé qué, eso es cómo son las cosas, son datos descriptivos. Necesitamos ver los datos diagnósticos, porque esa es la manera que nos da el causa-efecto. ¿Por qué sucedió eso? La diagnosis, ¿por qué las cosas han ocurrido? Necesitamos prescriptivos, de manera que nos den recetas para evitar ir a donde no queremos. Necesitamos predictivos, necesitamos decisivos, que es al final la más importante. ¿Qué datos son los estrictamente necesarios para tomar decisiones? Empecemos por los datos. Red vibrante. Desde las fuentes de datos necesitamos que nuestra arquitectura que implementa ese gemelo digital encamine a la calidad esos caudales, dependiendo de la naturaleza de la información, para que esas aplicaciones o aplicativos de uso práctico a las personas o a las máquinas lleven la calidad adecuada. Si no, eso es un desastre.
Da igual que la funcionalidad sea muy bonita, si la percepción humana y sobre todo la máquina no le llega a los ritmos adecuados, estoy hablando de latencias, estoy hablando de persistencias de datos, esa es la arquitectura que tiene que dar. No es inmediato y no es universal. Hay que empezar a poner orden, como veremos, en los datos. Los datos, los algoritmos de transformación del proceso y sobre todo derivados de las experiencias que son de interés para la comunidad. Revibrante es que todo va traccionado por esas experiencias. Cuando las personas que manejen o disfruten nuestros buques necesiten una asistencia, necesiten una orientación, una consulta, necesitan que todas las redes, esa topología donde va encaminando la información, todos los procesos que se van iniciando y apagando para que eso tenga un rendimiento óptimo, todo eso es lo que llamamos revibrante. Con lo cual, al final todo esto va de pipelines, líneas de tubería, conceptos de mesh, para que los caminos sean igual que las redes virtuales, pero al final lo importante es el consumo, a dónde llegan las cosas, que eso es lo que aporta valor. Estamos hablando de la información también histórica, muchas veces, y aquí estamos acostumbrados a algoritmos de filtros recursivos, donde tú necesitas no solo la información en tiempo real, sino la información pasada. Es un reto, dada la cantidad de información necesaria, poder trabajar con esos datos históricos de una manera dinámica para aportar soluciones a la altura. El Go Alive. Go Alive es que una vez que el barco lo entregamos con un gemelo digital, es ese momento donde se activa, donde empieza a ser el mismo. Ese barco ya se va a distinguir de su hermano gemelo, de la F-111, de la F-112, porque él va a aprender de los datos. Entonces, su experiencia va a ser personal o de máquina, pero va a ser. Esto es una gran diferencia respecto a lo que hemos hecho hasta ahora. Todo va a partir de poner orden en los datos. Los modelos de datos son claves. El dato tiene que estar en un sitio, concepto de dato único en tiempo útil. Eso es, para una arquitectura ficticia sería perfecto. Solo hay un dato, lo accedes desde cualquier sitio a velocidad de la luz, y todo funciona estupendamente. Los que estamos aquí, muchos sabemos que eso no es así. Depende mucho del acierto de tu arquitectura, pero pasa también por coordinar experiencias, calidades de las experiencias, streams, flujos de datos y activación de fuentes de datos. Con lo cual tenemos que ir subiendo hasta el nivel de las analíticas, la arquitectura de la solución, configurar la estructura del producto y llegar al nivel máximo de la experiencia ciberfísica, que está asociada a la percepción y a la sensación, a los sentimientos, en el caso de las personas. Las máquinas no necesitan que se caigan. Este es un ejemplo del planteamiento. No hay gemelo digital que funcione sin un planteamiento de ingeniería extremo a extremo o end-to-end. Gemelo digital, en su nivel máximo de ambición, tiene que partir de poner en valor la ingeniería de creación del elemento. No hay nadie que sepa más de cómo es un producto que los que lo crean, los ingenieros que crean ese producto. Todo ese conocimiento hay que ponerlo en valor. Esto no va solo de sensorización, sino de que todos esos modelos que antes se utilizaban para la construcción y del elemento real del producto, la materialización, y se archivaban para, por si acaso, hacías una modernización o una actualización, todo eso se va con el producto. Eso es lo importante. Por lo cual tenemos aquí, vemos por ejemplo, un proceso clásico, es el proceso clásico expresado en las nuevas maneras. Aquí yo querría distinguir que el flujo de información digital entre todas las etapas, desde la ingeniería conceptual a la ingeniería de sostenimiento durante 30 años de ciclo de vida, están realimentadas. Aquí los telecos sabemos muy bien lo de la realimentación. Es una máquina infalible, siempre y cuando la tengas bien ajustada. Claro, entonces la importancia es realimentación y que las cosas se vayan perfeccionando gracias a todos estos múltiples lazos. La cebolla del gemelo digital, pues esto no es más que poner información, poner algoritmos, poner aplicativos, todos en orden. Aquí vemos cómo la configuración del gemelo digital en su máxima expresión es una suma de información que se va poniendo en las designer, en las build, cómo se ha construido, cómo se ha preparado, cómo se ha probado, cómo se ha entregado, cómo se ha operado y cómo se ha mantenido. Todo eso, ese sistema de datos,
y modelos, es el que vamos a tener que convivir con él para forjar un gemelo. Es una fuente de valor, ya lo mencioné antes. Al final la parte práctica viene siempre de la mano de las aplicaciones, el software, los aplicativos. Esta ficha ya la vimos antes, pero es muy representativa. Es ver cómo esta F110 y su gemelo digital van a ir interconectadas y sincronizadas con esas instalaciones de tierra, con esa nube, con esas fuentes de datos adicionales. Pero en sí es un sistema extremadamente complejísimo. Lo importante es que todo esto va a mejorar con la experiencia del cliente a partir del vector real, a partir de los documentos. Buques autónomos, esto no es un tema menor. Cuando tenemos una función, este planteamiento siempre es desde el punto de vista de cadena funcional. Llevar un barco punto a punto para que transporte vehículos pues es relativamente sencillo. Es mucho más difícil quizá navegar a lo largo de una carretera que del mar. Bueno, entre comillas, pero eso es una función básica. Eso se puede ser autónomo. Pero la funcionalidad autónoma de un buque, de la complejidad que tenemos, como puede ser una corbeta o una fragata, es tan alta que lo que hay que ir transicionando desde los asistentes a la toma de decisiones a dejar que él decida, que él tome la iniciativa y que el humano en primera instancia tenga el derecho de veto, para luego evolucionar en función de la confianza que va adquiriendo en los diferentes escenarios, para ir diciéndole tú eres autónomo y te vigilo. Como los niños, vas a ser autónomo, pero si te portas mal te voy quitando autonomía. Todas estas dinámicas es algo novedoso, confieso que es un mundo espectacular. Aquí hay reglas de honestidad digital, reglas de te fías de lo que te dicen. Todo esto es una olla a presión que reta mucho más que la tecnología. Esto es realmente una revolución, yo creo, a nivel del ecosistema digital. Esta ficha, bueno, es una ficha curiosa porque es una clásica de las tecnologías que normalmente se manejan en la transformación digital. Yo lo que hice en esta ficha es poner un barco pues, así representativo, porque están en orden, están en orden. Aquí es donde está el gemelo digital. Aquí arriba, apoyando a los vehículos autónomos y conectado, porque este es un daño cutre. Pero vais a ver que todo esto no está puesto de cualquier manera, sino que al final todo tiene su peso relativo. Es el éxito en ese peso relativo, desde el uso, el que esto va a ser atractivo y va a dar éxito a cualquier empresa que emprenda este viaje como lo hemos hecho nosotros. Preguntas, respuestas rápidas. ¿Qué es un gemelo digital? Pues lo tenemos aquí perfectamente detallado en inglés, lo que ya dije. Es una representación virtual fidedigna. Esto no es un juego, sino tiene que tener un rigor. La profundidad la tendremos que ir habilitando poquito a poco a medida que la tecnología no se atasque, sino que esto lo suyo es llegar a no distinguir la realidad de la ficción. Yo siempre decía lo de Matrix, es el ejemplo al límite, donde la realidad ni existía y todo era ficción. Bueno, pues esto va de eso. Esto es llegar a tener la virtualización del mundo real, pero para ayudar al mundo real, que es en donde vivimos. No hay que olvidar eso. Hay gente que se va a la nube y se olvida de que hay que bajar al mundo real. Es mucho más que una maqueta digital, porque aquí tenemos definición estática y dinámica. Lo importante es predecir el futuro. Esto, si los modelos que los ingenieros de diseño, los creadores, aciertan en la forma de caracterizar el comportamiento de su máquina y luego lo va corroborando con el escenario real y va aprendiendo y lleva algorítmica adaptativa con inteligencia artificial, llegará un momento que esta máquina aprenderá de los datos reales, que es la manera de evolucionar en inteligencia artificial, pero siempre con un precondicionador que es el conocimiento del comportamiento teórico, con sus márgenes. ¿Qué otras aplicaciones tiene un gemelo digital? Todas. La respuesta es todas. Yo he asistido a charlas, debates sobre gemelos digitales de corazones humanos para ayuda a la cirugía, es espectacular. Y gracias a eso los avances son infinitos. Yo resaltaría que vale para todo, pero la inversión tiene que estar justificada. Y no hay duda de donde los humanos no podemos intervenir y nos tenemos que fiar del virtual. Es ahí donde estriba el gran valor ganado a corto. Una nave espacial, cuando hay un problema, tú no puedes ir allí. Tienes que confiar en todo ese sistema de información que has ido elaborando para tomar decisiones, pero ahí es donde está quizás el reto y la ganancia prioritaria en cuanto a la aplicación de gemelos digitales. Pero uno puede plantearse hacer gemelos digitales de casi todo.
consentidito, como decimos por aquí. ¿Cómo integran Avanti a las contribuciones de cada proveedor? Esto es muy importante porque nosotros, como ya ahora sabemos que tienes que saber una fragata que lleva miles o un submarino, ¿no?, de elementos complejísimos, pues tiene que ser un modelo de integración de modelos. Nuestro gemelo digital va a tener que ser un modelo elaborado fruto de la integración de modelos de los elementos y de los suministradores, colaboradores que participan en nuestro ecosistema digital. ¿Cómo se puede? Lo que ya mencioné. Aquí encontramos un problema y es que el nivel de madurez digital del sector o de la industria es relativamente bajo en muchos casos y muy elevado en otros. Hablábamos aquí, creo que Rosa mencionaba el tema de las turbinas, Emirates, etc. Hay empresas que esto ya lo han visto hace tiempo, lo han puesto en práctica y les va bien, según dicen. Pero para llegar ahí tenemos que enfrentarnos a empresas que suministran alburerías, equipos, que esto del género digital pues empiezan a sonarle, empiezan a pensar qué es esto, cuánto me va a costar, cuánto me vas a pagar. O sea, ahí es donde está uno de los riesgos y los retos más importantes de construir gemelos digitales de elementos complejos. Y es cómo hacer que todo este ecosistema digital, y aquí hoy es un buen evento para fomentar esta inquietud, en que acordemos, definamos interfaces, definamos modelos de intercambio. Hoy en día el mercado pues, va evolucionando a estar estableciendo determinados modelos de intercambio de información digital, y tenemos que hacerlo, tenemos que conseguir nosotros solos. Si no conseguimos que el sector nos proporcione no solo productos reales, sino productos ciberfísicos con la boca pequeña, sino con información digital, pues poco podemos hacer. ¿Qué herramientas de software necesitamos? Pues nosotros, como nos hemos movido en una plataforma, bueno, pues eso es un marco de referencia, pero cualquier otro marco de referencia que pueda utilizar o ser compatible, si nosotros lo aprobamos o lo sometemos a prueba y nos vale, también puede valer. Pero no obstante, lo importante es tener las funcionalidades en esas plataformas. No es tanto tener el software, sino configurado, parametrizado para que esa funcionalidad de su gemelo digital nos valga para utilizar en nuestro gemelo digital. Tenemos aquí referencia al FMU. El FMU es un estándar, es un sistema o un encapsulamiento de datos y simulaciones. Es decir, tienes la descripción del elemento y la caracterización dinámica del elemento en forma explotable e integrable en otros elementos FMUs más importantes. El mercado empieza a ir por ahí y es un terreno que estamos sondeando. ¿Es caro? Pues como todo, es una inversión de futuro. Esto no puede ser que te repercuta en la primera venta tus inversiones. Pero la clave aquí para el sector es siempre la misma. Tienes que ver el gemelo digital que es útil para ti. Esto te va a ayudar a tus eficiencias. Va a ayudarte a tener productos en el mercado que te compran. No es un tema de que tú lo hagas para un producto concreto porque Avanti lo ha solicitado o cualquier otra empresa del sector. Tienes que entender que eso te va a ayudar a ti y luego va a ayudar a otros. Y luego vas a tener un marco de colaboración y unos modelos de negocio diferentes a los clásicos. Hay iniciativas, por ejemplo, en España, como la de Diana, que de lo que se trata es de, compartir. Es muy importante este tipo de alianzas sectoriales porque de esa manera la inversión de cada empresa puede, repartirse, se puede, de alguna manera avanzar de una manera ordenada a beneficio del sector. Esto es algo que también estamos promocionando. Mucho menos riesgo en la digitalización de cada empresa. Bueno, aquí ya lo mencionaba, ¿qué hace esto en el sector? Bueno, naval o aeronáutico, lo que sea, pues hace las empresas más competitivas en sentido amplio. Destaco nuevamente el tema del modelo de negocio, la accesibilidad a los modelos y los datos y la disponibilidad de los modelos y datos. Si no tienes modelos y datos, una empresa que nos suministra un elemento y no ha hecho la ingeniería o no la consigue, pues no nos puede hacer un gemelo, no nos puede ayudar a ir avanzando en ese viaje al gemelo de ese componente. Importantísima la fórmula simple: gestión del modelo en buque igual a una función del modelo de comportamiento de sus componentes. Sin eso, y esto no está en nuestras manos. Nosotros orquestamos, nosotros definimos, pero sin eso, si no reacciona el resto, pues el gemelo irá adquiriendo su potencia pues mucho más lentamente. Modelo de negocio tipo, pues todo estriba alrededor de la información, ¿no? Esa información de datos, esa información de algorítmicas, esa información de APIs, capas de interface de programación, todo va de esto. Y esto es lo que nos va
para rentabilizar al final la inversión. Estamos hablando de negocios digitales ya, no solo vender productos, sino vender productos, vender servicios, compartir, colaborar, orquestar, todo eso lo que hay detrás de estos nuevos modelos de negocio, y esto es clave que las empresas lo entiendan. No es, vamos a dar aquí una información de datos, porque lo pide Novantio, lo pide Bus o lo que sea. Bueno, finalmente aquí es un pequeño ejercicio hablando de lo que es modelos de caja gris, blanca o negra, ¿no? Muchas veces las empresas tienden a preservar sus conocimientos, sus IP rights, digamos, bloqueando el acceso a la información. Eso está muy bien, es una visión, digamos, clásica, tradicional, pero tienes que integrarte con el resto. Si no estás conectado, si no compartes a través de los datos, posiblemente acabas estando fuera. Entonces, el modelo de caja negra, si tiene una definición de API, avanzada y útil, puede llegar a valer, pero ahora mismo es un modelo del que partimos normalmente. Otra cosa es el modelo de caja blanca. El modelo de caja blanca es donde, mira, yo esto del género digital no sé qué es, yo te doy los datos y tú te lo armas. Entonces, es Navantia la que, digamos, genera todos esos modelos y los explota, ¿de acuerdo? Este es, digamos, el de caja blanca, es el nivel que ahora mismo tenemos en muchos suministradores. Este es el que conté de la caja negra, y este es un poco el mix, el híbrido, ¿no? Que está de moda, pues un poco de todo. Oye, yo quiero datos, yo quiero, si tú tienes una algoritmia embebida en tu producto, quiero explotarla. Además, yo te voy a dar información. O sea, tú me das y yo te doy. Yo te doy contexto y tú me das el valor de la temperatura o tu predictivo sobre la probabilidad de fallo o de cambio o de aceite o de cualquier otra cosa. O sea, esto es un tema de negocio de datos. Ecosistema. Al final, con todo esto en la cabeza, vemos que nosotros somos una pieza más, somos tractores, somos una empresa grande, una empresa internacional y traccionamos en todo el mundo. Pero al final, lo importante es el ecosistema, el escenario digital. Todo va a interaccionar. La Armada Española, por ejemplo, aunque hablamos de unidades navales, está transicionando a lo que es la Armada 4.0, la Flota 4.0. Todos esos buques inteligentes que van a compartir esa mezcla de personas, máquinas, algoritmos, todo eso va a vibrar con una red compleja de datos y personas hasta con sentimientos a través del HMI. Hablamos de los HMIs avanzados, realidad, el poder tener esa sensación de inmersión, todo eso no es más que parte de la partitura de la experiencia. Y es muy importante, la experiencia es importante, pero necesitamos tener también esta infraestructura de datos, este ecosistema digital alineado, para que esto se le saque partido, para que si el barrio es inteligente, la arsenal sea inteligente y conecte todo entre ello para cada vez tener sistemas más complejos y más útiles a la sociedad. Esto va de lo mismo. Nosotros necesitamos información, típicamente en un proceso de ingeniería se piden datos, se piden planos, antes pedíamos planos, ahora no los pedimos pero nos los dan, manuales, todo lo que era, todos estos instrumentos que estamos acostumbrados a los humanos a leer, lo que es un documento, lo que es un manual, una máquina no le gusta. La máquina quiere datos con significado, quiere proceso ágil. Entonces tenemos que pasar de toda esa documentación que da la información para que los humanos nos entiendan y toman decisiones, para convertirla en datos estructurados. A veces tenemos datos no estructurados, tenemos datos en real time, todo eso hay que manejarlo. Pero la clave aquí es, si la información no viene estructurada, como hemos visto al principio, esto es muy complicado de sacarle partido. Todo lo que sea tener que nuestra plataforma, nuestra infraestructura, permita gestionar, establecer conexiones, filtrar, elaborar toda esa información y orquestarla, eso es lo que nosotros denominamos la plataforma digital. Sin eso es mucho más complicado, ¿no? Esta es la última ficha, me parece. ¿Qué quería resaltar yo aquí? Pues esto no es un tema de tecnología. Creo que lo del IoT, lo decía Rosa, creo que también en su intervención, y me gustó mucho. Esto no va desensibilizado. Ese vector de realidad nos deja calibrar nuestros modelos de comportamiento teóricos. Todo eso es lo que va a cobrar valor. Sin el conocimiento, el coger datos a lo loco, el mandarlos a la nube y luego que hay unos científicos de datos, pues suena muy bien. Eso vale para el frigorífico y tal, puede valer.
para un sistema complejo como son los nuestros, digamos que sigue siendo válido, pero se queda corto. Entonces esto va mucho de las personas en el centro. Ahora mismo todo esto tira de los matemáticos, tira de los ingenieros, tira de personas que sepan, digamos, exprimir el significado de las cosas, sacar el ruido, sacar toda esa información irrelevante, todo ese depurado que estamos acostumbrados. Porque si no, en la elaboración de insights, que son la máxima expresión para la toma de decisiones, pues se retrasa en el tiempo o está distorsionada o no vale. Esto va de tecnología también, ¿cómo no? Claro que sí que va de tecnología. La tecnología tiene que acompañarnos. Y cuando vamos evolucionando en el viaje del gemelo digital, que es un viaje yo creo que al infinito, hay que saber dónde quedarse. ¿Y Navantia dónde ha decidido quedarse? Pues nos vamos a quedar donde la tecnología y los procesos nos acompañen. Y las personas, perdón. Porque sin esos tres vectores, da igual el nivel de ambición que uno haga, no llegará. No llegará y se frustrará y su inversión pues no podrá amortizarla o explicarla. Con lo cual, el gemelo digital es un viaje tan largo y tan ambicioso y tan útil que la clave está en la hoja de ruta de que cada empresa, en función de sus modelos de negocio, sus líneas estratégicas, necesita para poder insertar, representar en el mundo del ecosistema digital sus productos y sus servicios. Aquí no solo estamos hablando de productos, estamos hablando de productos, servicios y procesos. Conocimientos, matemáticas, físicas, hay que saber de máquinas, estadística y todo lo demás. Y creo que es la última. Carlos. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí consigue abrumarme todas las veces. Me toca un poquillo, pues para cerrar, digamos, estas charlas, contar un poco qué es lo que tenemos previsto implementar en los futuros buques de la Armada, pues todas las ventajas y bondades que, como nos ha explicado Juan Ignacio, tiene esta tecnología. Y con su permiso voy un poco, aparte de agradecerles que estén aquí, pues tratar de, a ver si soy capaz de dar un poquillo de luz en esto y ilusionarles en que hagan el viaje con nosotros. Y yo creo que lo primero vamos a empezar la casa por los cimientos. ¿De qué estamos hablando? En este caso, los futuros buques de la Armada, estamos hablando de la F-110, ¿no? Es lo que hoy nos trae aquí. ¿Y eso qué es? ¿No? Aquí entre telecos, pues eso de la transformada de Fourier y la correlación y todo eso, pues sabemos de qué va, ¿no? Pero los barcos, una fragata, así un poco, por estar por casa. Es como si estuviéramos hablando de una pequeña ciudad o de un gran hotel, por hacernos una idea, un hotel de como de 500 habitaciones, ¿no? Con sus cocinas, su personal de servicio, los almacenes, los centros de computación, los centros de servicio, y un hotel pues como de 145 metros, así por decir, como si fuéramos Torre Picasso y la pusiéramos así en el mar, ¿no? Un poquillo, ¿no? Para saber de qué hablamos, ¿no? Porque con todo este número de elementos, pues por lo que no estáis en el sector, pues haceros una idea. ¿Y qué retos tiene, ¿no? Os adelantaba antes, desde Rosa la introducción a Donato y Juan Ignacio, ¿cuáles son los retos de estos productos? Pues aquí un poquillo, digamos, lo que vamos a ver es que este tipo de metodologías tiene que dar respuesta a tres grandes cosas. Porque al final un buque militar tiene una serie de objetivos, pero también tiene otros retos a los que hay que dar respuesta. Como son, pues hay que hacer que esas unidades estén operando 7 días a la semana, 12 meses al año, a lo largo de su vida, que son como unos 35 años, ¿no? Y eso hay que hacerlo, pues sin que las personas, que como habéis visto somos el centro de todo esto, pues estemos sobrecargadas, tenemos que hacer nuestras actividades de la mejor manera. Y por otra parte, también tenemos que pensar en que esas unidades o ese producto que hacemos, en este caso, tiene que durar 35 años, o 40. Y esto es como cuando uno se compra el coche, y a todos nos duele por rascar el bolsillo y allí comprar el coche, pero esa es la parte fácil. Lo caro de tener el coche es que hay que cambiar las ruedas, el aceite, se te rompe algo, te hacen un rayazo, lo tienes que pintar.
Aquí de lo que va esto es de la mejora y la optimización de todo su ciclo de vida. Lo de comprarlo, pues, bueno, es un poco doloroso, pero es la parte más fácil. Y un poquillo, esta tecnología, como veréis en la presentación, va a intentar dar solución, o tratar de dar solución a estas tres grandes claves. ¿Cómo surge esto? ¿O cómo surge en el entorno de los buques? Pues la Armada, que también se está transformando, se plantea pues cómo puedo mejorar la disponibilidad de mis unidades, cómo puedo tomar mejor las decisiones, cómo puedo operar de una manera más segura, cómo puedo ser más eficiente a la hora de mantener mis unidades, porque en el fondo, y lo decía antes Juan Ignacio, ¿de qué va esto? Esto lo que va es qué herramientas puedo tener para dar el servicio al que estoy predestinado. Y en casos de buques de guerra, pues es dar la protección, llevar el territorio español allá donde se necesite. De nada vale tener el mejor barco del mundo si tiene que estar en el muelle. Entonces, porque tiene que poder operar en cualquier momento. Pues es un problema. Y para eso, pues, digamos, el Estado Mayor y la Armada, desde 2016, se ponen a pensar en cómo podríamos dar respuesta a esas preguntas. Y crean, digamos, tres grupos de trabajo. Tres grupos de trabajo, como decía Juan Ignacio, tratan de dar respuesta a las tres preguntas, ¿no? Un poco de, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la arquitectura que nos va a hacer falta? ¿Y cómo voy a explotar esos datos o ese conocimiento que voy a adquirir? Un poquillo, pues, son esos tres grupos de trabajo lo que se ponen en marcha. El resultado de estos grupos es lo que se denominó el Plan de Transformación para el Apoyo Logístico, que da lugar a lo que ya entendemos los ingenieros, a un documento de especificación en qué va a consistir el gemelo y la maqueta digital de estos futuros buques y cómo lo vamos a construir. Y eso, pues, se plasma en una documentación. ¿Y eso qué viene siendo? Pues eso, en términos generales, podemos decir que ¿qué novedades traemos? Aparece el gemelo, es cuando el gemelo se ve como la herramienta para dar respuesta. Tiene que ser seguro, como nunca antes hemos visto. Nos va a hacer falta desarrollar una estructura, digamos, que nosotros la comparamos como el sistema nervioso, el acercar a las personas y a todos los puntos de nuestro producto esa capacidad de cálculo, capacidad de recoger los datos. Entonces lo hemos llamado un backbone digital o sistema de servicios integrados y aparece como uno, bueno, con la impresión 3D, hoy no voy a hablar de eso. Y en lo que ya son los productos del barco, pues aparece un sistema de control de la plataforma pues mucho más avanzado, una suite de simulación, que como decía Juan Ignacio, ya no es la tradicional, sino que va mucho más allá, donde se pueden ejecutar estos algoritmos. Aparecen nuevos materiales y vamos a necesitar pues, que todo lo que se base esto tenga sistemas o equipos inteligentes. Porque si tenemos una nevera como la que puedo tener yo, que abres y coges las cosas, pues vamos a tener un gemelo, ¿no? Tienes que comprar una de esas que te conectas por el teléfono, te dice si está enchufada, si más tienes que ir a la compra. Y esa ya es la base para que luego puedas hacer cosas. Ergo, pues vamos a centrarnos un poco en estas cuatro cosas. Ya digo que la impresión aditiva, pues estamos todos bastante enterados. ¿Y cuáles son las palancas? Lo anticipaba antes Donato. Nosotros identificamos pues, las tecnologías evitadoras, los sistemas inteligentes, que dan lugar al buque inteligente, y el fin último que es pues, esta disponibilidad o el mantenimiento 4.0. Las tecnologías evitadoras, nosotros identificamos 13, digamos que las que tienen más que ver con el propio gemelo, pues son esas que están en rojo. Estamos hablando de la nube, no la nube que conocemos todos, sino el entorno dentro del propio buque, que está aislado en medio del océano, la ciberseguridad, el procesado de una gran cantidad de datos, como nunca antes se ha visto, el análisis de todos esos datos mediante algoritmos de inteligencia artificial, un canal para establecer la comunicación entre los distintos equipos y productos y nuestro sistema de datos, computación, la propia recogida de datos, el Internet de las cosas, y luego, bueno, otra serie de elementos, la parte de simulación o realidad fragmentada para tratar los mismos, ¿no? Y el resto pues, sería más de proceso que de lo que es el propio
propio gemelo a que pensemos. Además de eso, como decía antes, necesitamos que los sistemas sean inteligentes. El punto de partida es que todos los proveedores empiecen a pensar que ya no nos vale un producto que solo funcione. Tenemos un producto que sea capaz de comunicarse con alguien y que sea capaz de proporcionar información. Y podríamos aquí estar toda la mañana hablando de cuál es la mejor información o no, pero de momento hace falta que nos diga cuál es, por así decirlo, su salud. Estoy bien, estoy mal, tengo 36 y medio, me duele un pie, este tipo de cosas. Entonces eso es un producto inteligente. Además el producto tiene que ser capaz de decir, oye, estoy aquí desde... Lo apuntaba Donato, ¿no? Un poquillo. Ya no se trata solo de cuando tengo el producto, aquí se trata de toda la cadena de valor. Tiene que ser inteligente desde el momento en el que nace. Oye, que soy la bomba 3, me están empezando a construir y por cierto me quedan 15 días para llegar ahí al astillero y que me veas, ¿no? O sea, necesitamos que el producto sea inteligente a lo largo de toda su cadena y que luego siga siendo inteligente cuando está operando. Digamos que el paradigma sería que el propio producto te avisase y te dijese, oye, me estoy poniendo malito porque se me está rompiendo por aquí cualquier junta, haz el favor de imprimirla ahí en la impresora. Y es un poco cuando tenemos estos pilares, cuando llegamos a ver realmente, oye, pues ahora nos hace falta tener ese gemelo, esa entidad, que en el caso de los buques está enfocada a esa mejora de la disponibilidad de las unidades, ¿no? Y por tanto, a que en cualquier momento esté disponible para hacer su función. Y un poquillo, pues, el gemelo va a tener como base esa maqueta digital, sobre la cual se van a unificar o recoger los datos en tiempo útil de esos elementos, lo cual va a significar que nos vamos a enfrentar pues, a un mayor número de sensorización y de trabajar con algoritmos que nos proporcionarán o crearemos los fabricantes de esos equipos para tratar los riesgos. Pero todo esto lo tenemos que ver las personas, con lo cual las personas somos sinceros, lo llevamos muy mal. Todo esto, digamos que la interface también es nueva. Estamos hablando de facilitar esa mejora en la vida de las tripulaciones, lo cual aquí encaja muy bien esto de la realidad aumentada o los interfaces muy simplificados, ¿no? Y es otro de los pilares en los que se va a apoyar el GEM. Luego tendríamos, recordando aquellos 4 elementos, ese backbone digital, que en nuestro caso pues es un conjunto de, por así decirlo, de nodos, que se extiende a lo largo de ese hotel de 500 habitaciones que llega a todas partes, incluyendo las propias personas. Somos capaces de recoger los datos, transmitir datos, interaccionar tanto con los equipos como con las personas. Y un poquillo, además, se apunta a esto del edge computing. Es, digamos, la primera capa del sistema donde se ejecutan unas ciertos procesos básicos, no de alta carga computacional, sino básica, pero que ya permite procesar, como decía Juan Ignacio, esos datos y que no nos lleguen tan en crudo. Todo esto, pues, apuntado, nos va a hacer falta los mejores cerebros para que todo esto sea seguro. Aquí estamos hablando de datos de nuestra soberanía nacional, no estamos hablando de los datos de la nevera, que nos da igual si alguien sabe si tenemos pocos huevos o muchos. Y estamos hablando que la información es sensible y es otro de los retos. O sea, estos buques serán en su momento posiblemente el estado del arte en temas de ciberseguridad. Y es un aspecto pues, muy importante. Y dicho esto, pues cómo es, ¿no? O cómo pretendemos que vaya a ser esto. Porque aquí hemos estado hablando mucho de teoría, pero al final esto hay que ponerlo a hablar. Digamos que en el caso de estos buques, el concepto del gemelo se va a materializar como en 3 entidades, que nosotros llamamos plataformas digitales, de las cuales el diseñador, como decía antes con Ignacio, el que mejor conoce cómo es el producto, pues va a tener una donde va a ir representando virtualmente cómo va a ser su producto y donde se van a recoger pues, todas las contribuciones de los distintos suministradores, en este caso, o colaboradores. El propio Ministerio de Defensa va a tener una réplica de esa misma en su momento de nacimiento. O sea, cuando ahora ya no entregamos un buque y un gemelo. Entonces ese gemelo va a contener todos esos algoritmos y todos esos datos en el instante cero. Y a partir de ahí, pues digamos, el Ministerio de Defensa irá evolucionando
en esa plataforma, que es lo que está ahí representado, pues todo el conocimiento y todos esos algoritmos que vaya creando. Y como no puede ser de otra manera, en cada buque pues tendrá su propio sistema. Esto, dicho así, a lo mejor para darlo casa, no es más que un rack con CPU, RAM y almacenamiento, ¿no? Donde tiene que correr todos esos procesos y manejar toda esa información. Solo que tiene más complejidad, pero físicamente es eso. Y de nada serviría, pues, que unos no se enterasen de los otros. Entonces aquí otro de los retos es todo este ecosistema tiene que estar sincronizado. Y entre, digamos, en este caso el proveedor, que es Navantia, y el ministerio, pues es fácil. Alquilamos a alguien un canuto de estos de red de unos cuantos gigas y asunto solucionado. Si no, pues nada, los del 5G, que eso lo arregla todo. Pero con el buque, que está allí en medio del Atlántico, pues creo que el canuto 5G no llega. Y la fibra, pues tampoco. Entonces va a ser un reto el cómo se van a sincronizar esos modelos para que sean útiles, ¿no? Y luego pues ya pues cada uno en su entorno pues lo explotará en la mejor manera para su negocio. Digamos que eso es un poquillo el cómo se produce. ¿Y qué es o cómo va a ser esto? Pues un poco partiendo de la maqueta, que es que una representación pues yo voy a decir el 100%, al final siempre es un 99, algo, ¿no? Porque no llegamos al tornillo, pero una representación fidedigna del producto en toda su extensión y principalmente en caracterizar aquellos elementos que son los que realmente desempeñan la función. Y nosotros llamamos elementos configurados, que vienen a ser pues, aquellas partes del barco con las que hay que interactuar de alguna manera, bien porque haya que cambiarle el aceite, o bien porque hay que ir a ajustar alguna cosa, o bien porque nos proporciona un dato. Y estamos hablando de, si un buque tiene más de 100.000 elementos, o cerca de 200.000, pues ya de esos elementos, que son los que contribuyen a que funcione, pues estamos hablando de unos 10.000 o 15.000. Pero claro, como decía Juan Ignacio, luego no podemos abordar tampoco toda la información. A lo mejor no existe un ordenador hasta que salga el ordenador cuántico que nos decía Donato, que permita abordar todo eso. Entonces, tenemos que ir de más a menos priorizando aquello que nos va a aportar valor. Y de esa maqueta que contiene una representación fidedigna, tenemos que ir seleccionando cuáles de esos elementos son los que realmente contribuyen a que nuestra unidad esté disponible. Y por eso un poquillo, pues... por eso un poquillo, digamos, el gemelo va profundizando en detalle y profundizando en esos algoritmos a costa de no abarcar la totalidad de los elementos. Un poquillo es lo que se trata de representar. Y una vez que tenemos pues, sobre qué lo vamos a aplicar, tenemos la otra parte, ¿y qué vamos a simular o qué podemos simular? Y aquí un poquillo no me refiero a lo que contaba Juan Ignacio, me refiero un poco a ese servicio adicional de una vez que tengo los datos en mi poder, ¿qué otras cosas puedo hacer? Y la verdad es que es un poco infinito, depende de la creatividad que tenga uno, ¿no? En principio, de partida, estos buques tienen como la posibilidad de tener 10 o más casos de uso, ¿no? Pero se van a enfocar en dos principalmente, como el coche. Oye, yo quiero ir a hacer una misión, dime cuál es la manera más efectiva de hacerlo. Y si la manera más efectiva al final dice, oye, tengo que ir de A a B. ¿Cómo voy a desplazar? Bien, quiero llegar lo más rápido posible, quiero llegar con el menor coste posible, o quiero llegar pues, en una combinación. Y eso sería pues, un caso de uso. Oye, ¿cómo soy capaz de, en función de todas las variables que conozco, desde qué misión tengo, cuál es el tiempo que hace, cómo son las corrientes, cómo tengo que configurar mi buque para llegar a aquel punto con las condiciones que me hayan definido? Y el otro caso de uso viene a, oye, ¿cómo puedo yo resolver de la manera más eficiente una situación de emergencia? Que en un buque pues viene a ser, oye, he sufrido un daño y en función de cómo está mi tripulación y mis sistemas, ¿cuál sería la mejor opción para hacerle frente a esa situación? Y esto, pues como cualquier sistema experto, se puede hacer en modo automático, se puede hacer en modo manual o, como nosotros lo vemos, que es
asistir, en este caso, al comandante del buque, con una o varias recomendaciones, pero siempre la persona pudiendo decidir qué vamos a hacer. Repasando un poquillo entonces, si los retos eran cómo hacer un barco que sobreviva mucho más, que lo pueda ser manejado por personas que puedan tener tiempo a hacer las cosas de una manera mejor, y por otro lado, pues toda la explotación o toda nuestra tarea no nos cueste mucho en todo el ciclo de vida. Pues un poquillo podemos ver ahí cómo el gemelo digital, a través de los sistemas psíquicos inteligentes y de esas tecnologías habilitadoras, pueden dar soporte a esos retos, ¿no? Un poquillo, pues, si los sistemas son inteligentes y nos ayudan a decir pues, qué les pasa, no tenemos que estar como antes con el polímetro y los telescopios allí mirando a ver si, joder, y el esquema y ahora dónde lo va. Sino, pues que ellos mismos dirán, oye, mira, yo creo que la tarjeta 3 está mal y vete trayendo otra porque dentro de un mes pues, se va a estropear, ¿no? Y el bajo coste operativo, pues el gemelo con sus algoritmos, pues es capaz de predecir, oye, si no tienes que hacer ninguna misión, dentro de 3 meses será bueno que me llevases a puerto y me cambiases pues, el motor y aquella válvula, porque si no, cuando me vayas a querer utilizar, no voy a estar disponible. Y esto un poquillo es todo.